Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de Hotel Transilvania, ni de ninguno de los personajes de ambas historias, lo único que me pertenece es la historia que estarán escuchando a continuación, sin nada más que decir, que comience la historia. QHPS Naruto reencarnaba en Hotel Transilvania. Noche tras noche, el Hotel Transilvania guardaba sus puertas y sus secretos con la misma paciencia con la que la luna observaba las copas de los pinos. Allí, entre corredores que olían a incienso y salones donde las sombras conversaban en susurros, vivían criaturas que habían aprendido a confiar en un refugio que no juzgaba. Esa noche, sin embargo, una presencia distinta se instaló bajo sus techos góticos, una mente antigua en un cuerpo nuevo, una voluntad que no conocía aún su forma pero que reconocía el camino de la estrategia y la compasión. Se llamaba Naru. No recordaba su nombre al principio, solo sabía sensaciones, el calor de una promesa hecha frente a estrellas invisibles, la disciplina de entrenamientos arrancados a la madrugada, la soledad que se curaba con la convicción de superar cualquier límite. Abría los ojos y el mundo le pareció una escena tallada en plata. Sus manos se movían con una agilidad que sorprendía a quien le observase. Miró alrededor, paredes altas, cortinas pesadas, una ventana desde donde la luna parecía besar el jardín. Alguien llamó suavemente a la puerta. Hola, dijo una voz grave y melodiosa. ¿Eres nuevo por aquí? Naru se incorporó despacio. Frente a él estaba un hombre alto, de porte aristocrático, con una capa que hacía eco de siglos pasados. Sus ojos eran una mezcla de cansancio y curiosidad. No lo sé, respondió Naru. Sé más de caminos y estrategias que de nombres. ¿Dónde estoy? En el Hotel Transilvania, replicó el hombre con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. Soy Drat. Bienvenido. El mundo le entregó piezas. Le dijo que había reencarnado en un vampiro, le contó, entre explicaciones amables, que el hotel era un hogar para quienes no encajaban fuera. Naru asimiló esa información con la calma de quien mapea un terreno hostil antes de desplegarse. Ser vampiro traía sus limitaciones, la luz era una agresión, la sangre un tabú que en aquel lugar se evitaba con alternativas. Pero también ofrecía dones, sentidos agudizados, rapidez, y algo nuevo que Naru no supo nombrar al principio, hasta que lo sintió fluir como un hilo, una especie de pulso que conectaba la voluntad con el entorno, una energía que respondía tanto a la lógica como a las emociones de quienes le rodeaban. Tengo recuerdos, confesó Naru una noche, hablando con la hija del hotel, una joven que parecía haber heredado la curiosidad de la luna, de otro mundo, otra vida. Sabía cómo planear ataques, cómo leer movimientos, cómo sostener una promesa aunque el cuerpo quisiera rendirse. Eso suena a que eres bueno resolviendo problemas, dijo Mavis, con un brillo en los ojos. Aquí nos pasan muchas cosas. A veces los huéspedes causan enredos, otras veces el mundo ahí afuera no entiende. Naru sonrió, no era una sonrisa vanidosa, sino la de quien encuentra un propósito. Pronto comenzó a observar el hotel con la misma atención con la que anticipaba un adversario, puertas que se abren hacia pasillos cortos, cámaras olvidadas en los rincones, patrones en las rutinas de quienes vivían allí. Aprendió nombres: Frank enérgico, de carcajadas profundas, Murray de voz solemne, Wayne padre agitado de una jauría numerosa. Entre todos le recibieron con esa mezcla de desconfianza y hospitalidad que los inadaptados regalaban a quien parecía querer pertenecer. Los días transcurrieron con una cadencia nueva. Naru se dedicó a aprender las costumbres nocturnas del hotel y, al mismo tiempo, a entender el pequeño pueblo que dormía a su pie. Hablaba con Drake en las noches largas, discutían sobre tradición, sobre la inherente desconfianza humana hacia lo diferente. Drake, a su modo, había aprendido a proteger su familia con firmes decisiones que muchas veces chocaban con la naturaleza de Naru. La paz se tambaleó cuando fotografías aparecieron en las redes del pueblo, sombras que se movían como quien no pertenece a la crónica habitual, ojos resplandecientes en arboledas, formas que algunos calificaron de monstruosas. En una era en la que la fama se compraba con un clic, alguien había decidido que la verdad del hotel sería una historia rentable. Rumores brotaron como maleza. Puertas pasaron a cerrarse de golpe. Voces humanas, al otro lado de la valla del miedo, pedían respuestas. Drake llamó a una asamblea. Los muros del gran salón parecían contener la tensión. Las velas bailaban con un viento que no se veía. Debemos protegernos, dijo Drake, con la gravedad de quien ha cargado un liderazgo durante demasiado tiempo. No más riesgos. Naru escuchó, y cuando él habló no fue con la impetuosidad de quien desea pelear, sino con la serenidad de quien comprende el terreno y puede ver, desde la altura, varias jugadas. La fuerza no siempre es la respuesta, afirmó. Puedo anticipar sus movimientos. Si el problema es exposición, cambiamos la percepción.
Si buscan fama, les quitamos el escenario. Si están asustados, les damos razones para bajar la guardia. Hubo quienes fruncieron el ceño. Rad, a pesar de su naturaleza protectora, dudó. Era tentador cerrar puertas y esconderse hasta que pasase la marea. Pero Naru añadió algo que pesó más que las dudas: propuestas concretas, planes de acciones que no buscaban la guerra sino la inteligencia aplicada a la protección. La primera noche del plan fue de aprendizaje. Naru se movía entre sombras como un hilo de agua, no para esconderse del miedo, sino para reconfigurarlo. Ordenó a los monstruos que actuaran como quien no espera ser visto, sombras exageradas que no revelaban nombre, formas que parecían sacadas de una fábula. Reescribieron su presencia. Las cámaras que habían captado fotos sospechosas empezaron a registrar escenas insólitas, imágenes borrosas, montajes que no cuadraban, detalles que ridiculizaban la supuesta amenaza. Mientras tanto, Naru decidió conocer al pueblo no desde la torre del hotel sino desde abajo, caminando entre quienes miraban con recelo. Se disfrazó con un atuendo menos oscuro, tomó una bici prestada y se acercó al café donde algunos vecinos discutían los eventos. Observó con la misma atención que ponía en tácticas de infiltración. Quien hablaba era un joven que temblaba, otra una madre que miraba a su hijo como si le sintiera vulnerable. Encontró miedo, sí, pero también curiosidad y una esperanza de ser escuchados. Naru habló con calma, no ofreció respuestas grandilocuentes, contó pequeñas verdades que, colocadas una a una, empezaron a componer un cuadro nuevo. Los monstruos del hotel no eran bestias que buscaban daño, sino vecinos con rostros distintos que evitaban confrontaciones innecesarias. Con cada palabra, Naru hilvanaba puentes. No todos aceptaron, algunos volvieron la cabeza y se alejaron, pero otros entraron en la conversación y, por primera vez en semanas, salieron del café con menos miedo. Ese mismo día, un rumor cruzó el pueblo: el hombre detrás de las fotografías no era un cazador purista, sino alguien que buscaba hacerse famoso vendiendo la prueba de lo desconocido. Avidez y vanidad eran el motor. Naru sonrió por dentro. Conocía al hambre de fama. Él mismo había visto cómo la gente podía dejarse llevar por la necesidad de ser reconocida. Las noches se volvieron una coreografía de astucia y empatía. Naru organizó pequeñas salidas seguras, invitados humanos que necesitaban pruebas de que el hotel no era amenaza, caminatas guiadas por senderos iluminados con cuidado, charlas que mezclaban historia, leyenda y realidad. Mavis y Johnny, un joven humano que había demostrado siempre gran corazón, acompañaban a Naru en misiones que no buscaban confrontación sino adaptación. Johnny, con su risa franca y su incapacidad para sostener un rencor, aprendió a ver más allá del mito y estrechó la mano de Frankie sin pestañear. Sin embargo, el hombre de la fama no se rindió. Más bien, intensificó sus intentos. Puso trampas, instaló equipos más sofisticados y llegó una noche con la seguridad que otorga el creer que la verdad puede medirse con un lente. Apostó a lo que mejor conocía, el espectáculo. Colocó cámaras ocultas que, según él, captarían el horror en su máxima expresión. Lo que no anticipó fue la capacidad de quienes habitaban el hotel para transformar el escenario en teatro sin dejar rastro de agresión. La trampa se activó en una fría madrugada. Las luces de los equipos se encendieron como luciérnagas artificiales. Alrededor, el bosque respiraba su propia calma. Naru había previsto el movimiento, sabía dónde estarían las cámaras, conocía los pasos que el intruso repetía como si fuese un número aprendido. En lugar de enfrentar la jaula con rabia, Naru eligió el teatro de sombras. Hizo que las criaturas aparecieran como siluetas poderosas, exageradas al extremo, para después difuminarse en figuras menos amenazantes. Que los artefactos que buscaban probar monstruos se llenaran de señales equivocadas y de la comedia involuntaria que surge cuando la realidad no se ajusta al guión de nadie. El cazador, enfurecido por la falta de la monstruosidad prometida, intentó atrapar a uno de los habitantes con una red preparada. Pero lo que atrapó fue una sábana, una cortina que un viento oportuno había liberado, y la risa contenida de Frankenstein resonó en una lejanía que el hombre creyó siniestra. Sus grabaciones resultaron en imágenes ridículas, sombras que se movían como marionetas, figuras que se arrojaban a travesuras, y momentos hilarantes que mostraban más humanidad que terror. Cuando intentó presentar su material, la gente rió. Lo que él mostró como prueba de monstruos se convirtió en un espectáculo de impostura. La fama que buscaba se desmoronó en burlas. Pero la victoria no fue solo burla. En la exposición pública que siguió, Naru enfrentó al hombre con la serenidad de quien ha visto muchas jugadas desde ambos lados. No lo humilló, le habló con claridad. No has buscado la verdad, dijo Naru con voz firme y sin aspavientos.
Has buscado un premio. Eso te volvió ciego. Aquí no hay espectáculo que valga más que la vida de quienes habitan este lugar. El hombre, derrotado por su propia pomposidad, balbuceó excusas que nadie creyó. Alguien tomó las grabaciones, otro mostró las tomas manipuladas que él mismo había alterado para sembrar sensacionalismo. La comunidad, que al principio había reaccionado con temor, encontró humor y alivio en la evidencia de que lo más peligroso no era la sombra en el bosque sino la ambición mal dirigida de un individuo. Poco a poco, la narrativa cambió, los monstruos dejaron de ser la amenaza del pueblo y empezaron a ser, si no celebridades, si vecinos cuyas diferencias eran parte de la convivencia. Draco observó todo desde un balcón alto. Había aprendido a desconfiar del mundo humano, pero esa noche algo en su postura se aflojó. Miró a Naru, que se apoyaba contra una columna como si el peso del mundo le fuera liviano, no por falta de carga, sino porque la tomaba con inteligencia. Se acercó con pasos lentos. Hiciste algo que yo no hacía, murmuró. No peleaste, resolviste. ¿Por qué? Naru buscó las palabras que tantas veces había usado en su otra vida para levantar a quienes dudaban. Porque entender es más fuerte que temer, respondió. Porque la gente cambia si le das un motivo para no temer. Porque mi fuerza no está en derribar al otro, sino en encontrar la manera de que deje de ser enemigo. Draka sintió. En sus ojos centelleó un orgullo suave. Sabía que el liderazgo no era estar siempre en la trinchera, a veces era saber cuándo hablar, cuándo mostrar y cuándo dejar que la vida misma enseñara la lección. Esa noche, entre risas que salían tímidas y conversaciones que empezaban a ser sinceras, el hotel recuperó un pulso distinto, menos a la defensiva, más abierto a la posibilidad de relaciones que, hasta entonces, parecían imposibles. Los días siguientes trajeron cambios prácticos. Vecinos que antes enviaban cartas de queja empezaron a dejar cestas con mermeladas y pan casero en la entrada. Un grupo de niños del pueblo, curiosos y valientes, recibió permiso para visitar el jardín bajo supervisión, aprendieron que las sombras podían ser manos amistosas. Johnny, que había demostrado el valor de la simplicidad, organizó pequeñas fiestas mixtas donde los monstruos y los humanos compartieron historias alrededor de mesas largas. Mavis, radiante, se sintió más tranquila, su mundo se ampliaba con la certeza de que lo diferente podía ser celebrado. Naru, sin embargo, no dejó de crecer. Su inteligencia no era solo táctica, era curiosa. Pasaba horas en la biblioteca del hotel, hojeando libros de historia, mitos y tecnología. Aprendió idiomas con facilidad, mezcló recetas que hacían reír a los comensales y enseñó a los jóvenes monstruos tácticas de pensamiento que más parecían juegos que lecciones. A veces, en la madrugada, salía al balcón y miraba la luna. Recordaba con una nostalgia tibia su otra vida, a sus amigos, las misiones, las promesas. No negó su pasado, lo integró. La voluntad de fuego que le había impulsado en otra existencia se transformó en una voluntad de proteger y construir aquí y ahora. Hubo quien insinuó que Naru podía liderar, que podría ser un puente oficial entre ambos mundos. Él no buscó títulos. Prefería ver los resultados, menos miedo, más curiosidad, vecinos que conversaban con monstruos sin atravesar la puerta del prejuicio. Con todo, aceptó algo que le ofrecieron, ser un consejero del hotel, alguien responsable de mediar cuando surgieran roces. No por vanidad, sino porque sabía que su fortaleza residía en leer el terreno y en mover las piezas para que el tablero cambiara favorablemente. Un año pasó, y con él llegaron estaciones que pintaron el paisaje de nuevas costumbres. Halloween se convirtió en una celebración comunitaria donde cada familia del pueblo aportaba algo, la feria del pueblo contó con un puesto de los monstruos que vendía golosinas de receta secreta. Las discusiones que en otro tiempo se habrían transformado en odio encontraron voz en mesas donde se escuchaba más que se gritaba. Los niños crecieron con historias donde el heroísmo se medía en empatía tanto como en hazañas. En una noche clara, Brad, Mavis, Johnny, Frank, Murray y otros se reunieron en el salón principal. Naru entró sin hacer ruido. Miró a su alrededor y, por primera vez desde que abrió los ojos en aquel cuerpo, sintió que su reencarnación había sido una segunda oportunidad para rehacer no solo su vida, sino la de muchos. Gracias, dijo Drac, con una emoción discreta. No lo hice solo, respondió Naru. Todos aquí contribuyeron. Lo que hice fue recordarles que la estrategia también es paciencia y que la compasión es, a veces,
el arma más astuta. Mavis se acercó y le tomó la mano con la naturalidad de quien confía. Quédate, susurró, no solo como un consejero, sino como parte de esta familia. Naru sintió que esas palabras llenaban algo que la soledad de su otra vida había dejado como hueco. Sonrió con esa mezcla de timidez y certeza que le era propia. Me quedaré, contestó, pero no para ser líder. Me quedaré para aprender y enseñar, para que nadie más tenga que elegir entre esconderse y pelear. La luna, alta y paciente, fue testigo de un pacto silencioso. No era un juramento de sangre ni de poder, era el pacto de quien decide hacer de la inteligencia un acto de amor. Naru, que había llegado con estrategias y disciplina, aprendió que la más grande conquista es cambiar corazones, no territorios. Con el tiempo, algunos de los consejos que él propuso se transformaron en tradiciones, intercambios culturales entre el pueblo y el hotel, días donde las puertas se abrían bajo guardias alegres, y un mural pintado por manos mezcladas que mostraba, en colores vivos, criaturas y humanos bailando bajo la misma luna. Naru, de vez en cuando, dibujaba en un rincón una pequeña espiral que le recordaba su pasado shinobi, la colocaba junto a retratos de familia, como quien acepta todas las partes de sí mismo sin renunciar a ninguna. Y así, noche tras noche, el Hotel Transilvania siguió siendo refugio. Pero ya no solo de sombras, era también de encuentros. La inteligencia de Naru había transformado miedos en curiosidad, trampas en abrazos, y la posibilidad de conflicto en conversación. Cuando alguien preguntaba cuál había sido la clave, él decía, con modestia y una sonrisa, escuchar, y luego actuar con la cabeza y el corazón. Las puertas del hotel continuaron abriéndose para recibir a los inadaptados, los curiosos y los que buscaban un lugar donde ser. Naru, bajo la luz tenue de su lámpara favorita, escribió una nota que nunca colgó en la pared por vanidad, sino por recuerdo. No es la fuerza lo que gobierna, sino la voluntad bien dirigida. Después de eso, se reclinó, miró la luna y supo que, en esa segunda vida, había encontrado su propósito, no ser el héroe que todos celebran, sino el amigo que todos eligen. Fin de la historia.